Hoy chicos vamos con la review del iPhone 12 Pro Max. Es un dispositivo que muchos de vosotros estáis pensando sin comprar o no. Ya hice una comparativa con el 12 Pro para que veáis realmente esta diferencia. Este dispositivo es extremadamente grande, ¿vale? Cuando estaba en la tienda Katwin probando el propio dispositivo me di cuenta, comparándolo con mi iPhone 12 Pro, que es enorme, ¿vale? Es más ancho, es más largo, es igual de grueso, pero en dimensiones se nota muchísimo las 6,7 pulgadas y todo el mundo al que se lo dejo me dice lo mismo, es muy grande y a las personas que precisamente os gustan estos dispositivos grandes, yo creo que es genial. Incluso para ver contenido multimedia me encanta, ya que vamos a ver una mayor proporción de lo que estamos viendo, ¿vale? Yo creo que es genial para jugar, incluso, eso sí, debemos tener un bolsillo extremadamente grande o grande sin más. En un bolsillo de unos pantalones vaqueros a mí me cabe, pero eso sí, va justito. Además, el tamaño de los sensores en la cámara en la parte trasera también son un poquito más grandes. Esto nos dará ventajas cuando hablemos de la cámara, pero simplemente debéis saber que es un poquito más grande. Además, el color dorado que tengo yo me parece bonito, es como un poquito más blanco en la parte trasera y ya es más dorado en los bordes, ¿vale? Se quedan un poquito las huellas en estos bordes, pero es algo que tenemos que aprender a vivir con ello, o si no también podemos usar una funda para evitar este tipo de cosas. Si nos centramos un poco en la velocidad del dispositivo, lo que tenemos que destacar es que lógicamente es súper rápido, no vamos a tener ningún problema de velocidad a la hora de abrir aplicaciones, pero gracias a estos 6 GB de RAM lo que vamos a poder hacer es abrir aplicaciones antiguas que están en la multitarea sin tener que esperar a que se vuelvan a recargar de nuevo. Esto solamente pasa con este 12 Pro, he probado con el 11 Pro y la verdad que sí que tardaba un poquito más al abrir las aplicaciones. Ya lo vimos en el test de velocidad, este A14 con estos 6 GB de RAM, tanto en este Pro Max con la versión Pro, son increíbles abriendo aplicaciones que, bueno, pues abrimos hace mucho tiempo y es capaz de hacer esto, cosa que me sorprende muchísimo. A la hora del procesamiento de las fotos, de la fotografía computacional, también va a funcionar muy bien este A14 y precisamente la cámara es uno de los aspectos que más destaca este dispositivo. Pero bueno, antes de ir a la cámara, centremos un poco en la pantalla, porque es una pantalla muy grande de 6,7 pulgadas que va a consumir bastante energía, pero precisamente gracias a este A14 va a contener las horas a mucho tiempo. La tecnología OLED nos permite también ahorrar batería en el modo oscuro, cosa que también os recomiendo, pero al fin y al cabo estamos ante una de las mejores pantallas que existen actualmente en el mundo de los smartphones y tampoco tenemos ninguna queja. Y precisamente en la cámara hay algunas cosas que no han tocado. Por ejemplo, el ultra gran angular sigue teniendo la misma apertura, tiene distinto sensor, distinto HDR, que esto hará que mejoren las fotos, pero sí, me siguen pareciendo fotos increíbles y creo que en la siguiente generación van a tocar precisamente esto, el ultra gran angular, que sigue siendo bueno, pero en situaciones de poca luminosidad, la verdad que le falta un poquito de contraste y un poquito al final de definición. Si nos vamos al gran angular, aquí sí que han tocado un poquito, es mejor la apertura y por tanto entra más luz al sensor, el HDR también está mejorado y por tanto aporta unas fotos increíbles, ¿vale? El teleobjetivo es ya donde encontramos una mejora gracias a este sensor, y es que en vez de ser por 2 va a ser por 2,5, es decir, que se acerca más a los objetos, aunque tiene una peor apertura. Yo creo que esto prácticamente no lo notamos en situaciones del día a día. Seguimos teniendo fotos con buena luz, muy buenas, y con baja luz es cuando pues podría mejorar un poco. Nunca vemos nada de ruido, lo que sí vemos a veces son algunos reflejos de las luces artificiales sobre todo, pero es algo, bueno, pues que poco a poco irán mejorando. Eso sí, otra de las mejoras que tiene es que ahora todos los sensores, todas las cámaras incluyen el modo noche, cosa que la verdad es increíble, ¿vale? Podremos hacer fotos en modo noche con el ultra gran angular, vamos a hacer con el gran angular, o también incluso con este telefoto y también precisamente con la cámara delantera, ¿vale? Esto es algo que antes no teníamos y que por fin llega tanto al Pro Max como a la versión Pro.
Además, también tenemos un mayor zoom digital. Antes era por 10, en las versiones Pro es por 10 y en este Pro Max es por 12. Este zoom digital simplemente nos va a permitir acercarnos un poquito más a esos objetos. No creo que haya muchísima diferencia entre por 10 y por 12, como habéis visto, pero realmente es algo que debemos decir para que os deis cuenta a la hora de usar este dispositivo. Y en grabación de vídeo ya sabéis que estos iPhone 12 Pro Max incluyen la grabación en HDR Dolby Vision hasta 60 FPS y con la cámara delantera solamente nos permite HDR Dolby Vision hasta 30 FPS a 4K, ¿vale? Simplemente es un detalle, pero lo que realmente es más interesante sería la estabilización óptica de imagen con doble estabilización por desplazamiento de sensor, ¿vale? Esto nos permitirá al fin y al cabo tener una mejor estabilización, que es cierto que comparándolo con la buena estabilización que ya tenían los iPhone mediante software no es una gran mejora, pero sí estamos hablando de que a la hora de grabar vídeo parece que estemos utilizando una Steadicam y por tanto, bueno, pues prácticamente no se notan esos movimientos que realizamos al andar, por ejemplo. El LiDAR pensaba que iba a aportar muchas más cosas de lo que aporta. Es cierto que si eres desarrollador o lo necesitas para programar puede ser una cosa realmente útil, pero a la hora de implantarlo en la cámara nos va a ayudar simplemente en el modo retrato en situaciones de poca luz o de modo noche, y además también nos va a permitir un mayor enfoque cuando precisamente estamos en situaciones de baja luz. Va a detectar mejor los objetos y por tanto va a saber muchísimo más de la situación en la que nos encontramos para enfocar ese objeto precisamente. A la hora de usar el 5G sé que muchos de vosotros no tenéis interés porque no está implantado en vuestro país, pero tengo que deciros que sí hay diferencia y creo que es muy importante, no ahora sino de cara al futuro, tener 5G en el dispositivo y no lo veáis como una situación a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Y creo que uno de los puntos más fuertes de este dispositivo es la batería, ¿vale? Porque estamos hablando de una batería que en situaciones normales puede llegar hasta las 10 horas y que vamos a poder incluso ampliar si no utilizamos mucho el dispositivo. Oficialmente serían aproximadamente 20 horas de reproducción de vídeo, con lo que implica una carga rápida con estos 20 vatios que podemos cargar el dispositivo al 50% en aproximadamente 30 minutos. Incluso también tendríamos que hablar del MagSafe como una característica bastante exclusiva de estos dispositivos, que además vamos a poder expandir con un montón de accesorios que están disponibles. Lógicamente hay gente que esto no le interese tanto, pero simplemente son añadidos que tienes y que puedes utilizar no ahora, sino más bien en el futuro si quieres. Así que llegamos a ese punto de Manu, ¿me lo compro o no? ¿Vale? Pues va a depender de tus preferencias, de para qué uses este dispositivo. Yo ojalá lo pudiera usar simplemente para ver contenido multimedia y también para jugar a juegos, pero luego en mi día a día cambiarlo por el 12 Pro para llevarlo por la calle y utilizarlo de una manera un poco más cómoda, porque la verdad es bastante grande y se nota principalmente al utilizarlo de manera rápida, ¿vale? Si fuera un dispositivo para tenerlo en casa utilizaría este 12 Pro Max, pero me parece muy grande para mí. Sé que hay mucha gente que lo utiliza en el día a día y es simplemente acostumbrarse, o así. Yo parece que no me acostumbro a él, simplemente es para gustos los colores. Ya sabéis que si no tenéis este 12 Pro Max, tenéis el 12 Pro y si no, el iPhone 12, ¿vale? Os voy a dejar todas las reviews en la descripción para que podáis echarle un vistazo y al final elegir el dispositivo que más se adapta a tus necesidades, que eso es lo que tienes que buscar. Así que espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente, chicos. ¡Chao!